Hoy veremos los aspectos básicos que nos van a ir acercando a las propiedades de los fluidos. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con dimensiones, unidades y cantidades físicas para ponernos de acuerdo cómo vamos a ir caracterizando el fluido. Algunas propiedades de los gases y líquidos que en su gran mayoría serán repasos e integración con la materia que viene. Y luego algunas propiedades un poquito más de los fluidos como escalas de presión y temperatura, propiedades de los fluidos, densidad y peso específico, que es lo que vamos a entender por gravedad específica, las viscosidades dinámica y cinemática y la tensión superficial. Entonces uno de lo que ya ha visto en educación media y también en física o ciencia de los materiales, uno ya sabe más o menos cuáles son los parámetros que uno va, con los cuales va a caracterizar un material, y también las magnitudes y variables físicas que va a generar en un equilibrio de fuerza para un material. Tenemos características de aceleración, de densidad, variables de energía, fuerza, calor, largo, momento, presión. Y las relaciones de las unidades van a ser, por ejemplo, en el caso de la aceleración, acá dice que es una unidad de longitud dividida por unidad de tiempo al cuadrado. En el caso del torque, por ejemplo, es masa por longitud al cuadrado dividido por tiempo al cuadrado. Y así entonces cada una de las variables que caracterizan al material van a tener una relación de unidades respecto a la tabla. Si uno ahora va a la unidad según el sistema internacional, por ejemplo, en el caso del periodo vamos a tener la unidad de segundo. Es importante ver el símbolo de la unidad. Por ejemplo, en el caso de periodo que es segundo, la unidad es S. No existe el símbolo de la unidad seg, que a veces uno dice, mira, me dio 4 segundos y en vez de poner 4s pone 4 seg. Si yo tengo velocidad, que es metros por segundo o metros partido por segundo, el símbolo de la unidad es m partido por s y no es mt partido por seg, que a veces uno se equivoca o se tienta a poner algunas letras de más en la unidad para que quede más claro lo que uno está escribiendo, ¿no es cierto? Así que esa es una cuestión que hay que tenerla claro porque, por supuesto que en las primeras pruebas no, pero en las pruebas ya finales o en las pruebas de cátedra uno va a ser un poquito más estricto con las unidades, dado que eh, cuando ustedes estén trabajando en forma profesional y entreguen los informes de ingeniería, eh, se puede mirar a mal y les puede perjudicar poner unidades que no existen, dado que en ingeniería se utiliza el sistema internacional y se utilizan entonces estos símbolos para cada una de las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, si uno va a las cantidades, las unidades que uno va a trabajar, por ejemplo, la densidad, la vamos a trabajar en kilómetros cúbicos o en toneladas metros cúbicos. Tenemos que en el caso del agua es casi 1000 kilos por cada metro cúbico, es decir, en un metro cúbico, en un cajón de 1 por 1 por 1, hay casi 1000 kilos de agua. De hecho, lo aproximamos a una tonelada, ¿no es cierto? A 1000 kilos. Y tenemos una unidad de viscosidad, puede ser la viscosidad dinámica, que la unidad está en newton por segundo partido por metro al cuadrado, o puede ser una viscosidad cinemática de metros cuadrados partido por segundo, que ya vamos a ver a lo largo de esta presentación cuál es la diferencia entre las dos, el tema de la tensión superficial, por ejemplo, para ir viendo entonces qué es lo que significa cada una de estas unidades. En el caso del agua, yo podría dar la densidad del agua en 1000 kilos partido por metro cúbico, pero también esta tonelada, si uno la lleva a una unidad física de fuerza, esos 1000 kilos, ya vamos a ver por qué esos 1000 kilos eh, corresponden a una tonelada y una tonelada son más o menos 10 kilonewton, que es lo que corresponde entonces a lo que está acá arriba. Por lo tanto, uno podría decir que eh, el peso específico del agua son más o menos, ¿no es cierto?, 10 kilonewton partido por metro cúbico, o más o menos 1000 kilos partido por metro cúbico. En diapositivas posteriores vamos a ver cuál es la relación entre esas dos o cómo se llega de un lado para otro. Eh, hay, hay una diferencia entre el agua dulce y el agua de mar.
son más o menos parecidas, pero no son iguales. Pero en general vamos a trabajar con que la densidad del agua va a ser 1 tonelada partido por metro cúbico y el peso específico del agua van a ser 10 kilonewton partido por metro cúbico. Es bueno compararlo con otras densidades y con otros pesos específicos que ya conocemos. El acero son 7,8 toneladas por metro cúbico. El hormigón armado o el hormigón con un poco de acero más o menos nos da 2.400 kilos por metro cúbico. Va a variar, ¿no es cierto?, entre 2,2 a 2,5 kilos por metro cúbico, dependiendo de cuánto fierro o si es un hormigón un hormigón un poquito más denso. Sin fierro también va a tener una variación ahí. Pero si se fijan estos valores de acero a 7,8, estos hormigón a 2,4, la madera que es menos de 1 tonelada, es decir, 0,7, 0,8, 0,9 toneladas por metro cúbico, también es un valor que deberíamos de aprender. La diferencia entre un sólido y un líquido y un gas, más o menos uno la conoce desde el colegio. Uno entiende que el sólido y el líquido los toma como incompresibles, básicamente porque yo necesito mucha energía o necesito mucho esfuerzo para comprimir un sólido o el agua. Pero el gas claramente es muy compresible cuando uno incluso con poco esfuerzo aplica en una máquina, por ejemplo, a un tubo el cual puede disminuir el volumen del gas que lo está conteniendo. En el caso del sólido es poco deformable, el líquido es completamente deformable porque no hay esfuerzo de corte y por supuesto que el gas es bastante deformable. En el caso del líquido y del gas toma la forma del recipiente que lo contiene, en el caso del sólido conserva la forma y ante la compresión se conserva el volumen entonces porque son incompresibles ambos, el sólido y el líquido, y en el caso del gas el volumen disminuye. Es netamente lo que ya habíamos visto, como les digo, seguramente en el colegio, pero hay que irlo integrando a lo que estamos conversando. Así entonces, si yo tengo un recipiente, el volumen contenido en un líquido se mantiene, pero se adapta al recipiente que lo contiene, y en el caso del gas incluso puede expandirse y se expande a todos los lugares del recipiente. Aquí hay una variación de la densidad dependiendo del volumen hacia dónde va, en cambio acá no hay una variación del volumen. Y en términos de lo que es la compresión, el líquido yo lo comprimo y es incompresible, y en el caso del líquido también es incompresible. En cambio, molecularmente disminuye el gas su distancia, por lo tanto la distancia entre las partículas, por lo tanto yo puedo comprimir el gas cuando aplico las fuerzas correspondientes. Si uno ve las escalas de temperatura, ahora posteriormente vamos a ver las de presión, uno puede pasar de un estado sólido, del hielo, a un estado líquido, que es el agua, a un estado gaseoso cuando hierve el agua. Si uno tiene grados Celsius, acá abajo está la unidad con la que voy a medir, tengo grados Celsius o grados Fahrenheit. En el caso de Chile nosotros ocupamos los Celsius, sabemos que a 0 grados Celsius, más o menos, ya vamos a ver que un poquito más, a 0 grados Celsius yo tengo el punto de congelamiento del agua, que corresponde más o menos a 32 grados Fahrenheit. Y luego para la ebullición yo tengo los 100 grados de agua, también dependiendo de la presión. 100 grados de agua, a los 100 grados esto hierve, por lo tanto voy a tener por debajo 0 grados de congelamiento del agua y 100 grados de ebullición. Por lo tanto, de aquí hacia abajo tengo estado sólido, de aquí hasta 100 tengo estado líquido y de 100 hacia arriba tengo entonces el estado gaseoso. Aquí hay un ejemplo de lo que uno puede tener en la casa o compra en relación a los grados Celsius Fahrenheit que me mide entonces
las temperaturas que yo puedo tener en el agua y de qué forma medirla. Ahora, para medir la presión hay que entender algunas otras cosas. Aunque uno no se da cuenta porque nace con ello, sobre uno hay millones de partículas de aire y estas partículas de aire se distribuyen desde la atmósfera hasta el lugar donde estamos parados y es una columna de masa que no la sentimos, pero es una columna de aire que la tenemos arriba y que claramente genera alguna fuerza, alguna presión, entendiendo como presión una masa dividida por un área correspondiente. Uno no se da cuenta porque nace con ella, pero existe. Y de hecho, si yo me paro arriba de un cerro o me paro a nivel del mar o a nivel de la tierra, voy a tener una columna distinta y por tanto voy a tener una variación de la medición de la presión atmosférica en el punto. Así entonces, yo podría hacer un experimento para ver si esto es así. Y lo que uno podría hacer es tomar un tubo con mercurio, es bastante peligroso, por eso uno no lo hace en general en un laboratorio, porque el mercurio en contacto con la piel puede tener algunas consecuencias negativas, pero si yo lo lleno generando la expulsión del aire acá arriba, es decir, estar de tope acá arriba, y lo doy vuelta y tapo abajo, y lo ingreso en un recipiente lleno de mercurio, en el entendido que no hay ninguna partícula de aire acá abajo, y yo saco mi mano, se genera un vacío acá porque trata de bajar, trata de salir el mercurio, y fíjense que por los costados, por los costados está actuando esta columna de aire que hablábamos en la diapositiva anterior, y por dentro está tratando de bajar la columna de mercurio. Entonces lo que uno puede deducir es que por este lado tengo una columna que equilibra a esta columna de mercurio. Y eso quiere decir que la presión atmosférica acá al lado equivalentemente corresponde a esta altura de mercurio, que se sabe que es más o menos 76 centímetros de mercurio. ¿Ya? 76 centímetros de mercurio. Y si yo muevo esto hacia los costados, siempre van a haber 76 centímetros de mercurio, siempre, siempre. Por lo tanto, es una presión invariable dependiendo del ángulo que yo le dé aquí a la pipeta, ¿no es cierto?, el tubo. Ya, por lo tanto, 76 centímetros de mercurio es lo que yo tengo en columna de aire hacia arriba. Me interesa también ver cuánto equivale en agua, porque ¿por qué le pongo mercurio? Porque si le pongo agua, la columna sería mucho más alta, porque la densidad del mercurio es bastante alta, es muy pesado, entonces a una gran altura de aire, yo la equiparo, la equilibro con una pequeña columna de mercurio porque es muy pesada. ¿Ya? Es como el balancín, ¿cierto? Que yo, muchas personas de pequeño peso, lo puedo equilibrar solamente con una persona, pero de un peso mayor, que corresponde a la sumatoria de los pesos de la persona que está en el otro lado en el balancín, digamos, a igual distancia, asumiendo que están a igual distancia. Y uno intenta ver a cuánto equivale esta columna de aire que equilibra a 76 centímetros de mercurio, yo podría llevarlo a calcular en términos del agua a cuánto corresponde. Entonces, si yo tengo 1 metro de área y 76 centímetros de mercurio, voy a igualar masas porque las masas las puedo igualar. Entonces la densidad en mercurio es 13,55, eso yo lo saqué de algún lado por ahí, y por tanto, y más densidad es igual a masa partido por volumen, por tanto masa es igual a densidad por volumen, la densidad es 13,55, la multiplico por el volumen, que el volumen va a ser el área por la altura, por lo tanto el área va a ser 1 metro cuadrado por la altura, por 0,76 metros, y me da entonces que esto masa 10,3 toneladas. Ahora, si yo trato de igualarlo en agua, entonces yo ahora tengo la densidad del agua que es 1 tonelada metro cúbico, entonces masa partido por volumen es igual a densidad, por lo tanto masa es densidad por volumen. La masa es la que tengo acá, 10,3,
la densidad 1 del agua y la multiplico entonces por la altura. Si despejo la altura me queda 10,3 metros. Por lo tanto, la columna de una atmósfera corresponde a 76 centímetros de altura de mercurio, que es igual a 10,3 metros columna de agua, más o menos, más o menos. Y ahora, entonces, las escalas de medición yo las puedo tener en pulgadas de mercurio, es decir, tengo mercurio acá abajo, lo doy vuelta y entonces puedo tomar entonces las pulgadas de mercurio. O en este caso, cuando tengo un barómetro, este barómetro lo puedo medir también en centímetros de mercurio. Si se fijan por aquí, un poquito antes de los 76 está marcando este por aquí 75 y algo. Aquí está marcando el mercurio y hasta donde llega en términos de centímetros de mercurio. Por este otro lado, a las pulgadas de mercurio, corresponde a las 29,5, 6 o 7 pulgadas de mercurio. Una propiedad que nosotros conocemos bastante del colegio, en física y en materiales, es la densidad. Sabemos que es el cociente o el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Eso yo creo que todos lo saben. Entonces, las densidades nos muestran esas relaciones, pero ahora lo vamos a ver en función del agua. En el caso de la densidad del agua ya veíamos que era una tonelada metro cúbico, que más o menos corresponde a 1000 kilos partido por metro cúbico. Aquí hay densidades de sólido, de líquido y de gases. La madera tiene densidad de 0,8 toneladas metro cúbico, el cobre 8,9 toneladas metro cúbico, el mármol 2,7 toneladas metro cúbico, líquidos como la gasolina 0,68 toneladas metro cúbico, o sea, 680 kilos centímetro cúbico, 680 kilos metro cúbico. También la unidad en vez de tonelada metro cúbico la pueden ocupar gramos centímetro cúbico. O sea, todo lo que está acá son toneladas metro cúbico o pueden ser gramos centímetro cúbico. Una vez que uno tiene densidades distintas, porque también depende de la temperatura o de la composición del agua, uno puede ver que dependiendo de la densidad es cómo se va estableciendo en capas cualquier tipo de líquido, donde yo tengo los líquidos más livianos arriba, es decir, los que tienen menores densidades, por ejemplo el agua dulce, y si yo al agua dulce le incorporo agua salada, esta agua salada como es más pesada y tiene mayor densidad, se va a ir abajo. Y si tengo cualquier tipo de sólido, se va a ir abajo también. Entonces yo puedo establecer una relación de altura, una estratificación del agua y de los materiales dependiendo de las densidades. Los líquidos más livianos están arriba y los líquidos más pesados están abajo, los sólidos por supuesto que están abajo. Tanto es así que cuando uno se come, por ejemplo, una cazuela, en general el agua caliente siempre está abajo y lo que flota es el aceite, porque el aceite tiene menor densidad que el agua y es una cuestión que causa bastante extrañeza porque uno tiende a pensar que el aceite tiene mayor densidad. Pero el aceite, aunque no lo crean, tiene menor densidad, de hecho flota en el agua, el petróleo también flota en el agua, y el aceite flota en el agua porque tiene menor densidad, más liviano, pero lo que sí es más viscoso, que vamos a ver ya prontamente lo que es la viscosidad. Tiene una viscosidad mayor, pero tiene una masa menor. Otra propiedad que uno la ha visto en los metales es la variación del volumen respecto de la variación de temperatura que está en contacto con ese material. Veíamos que si yo tengo una viga o un riel de ferrocarril, cuando está frío tiene una longitud, por ejemplo, inicial, pero cuando está caliente hay un delta de longitud, hay un alargamiento que se produce con la temperatura. Por lo tanto, cuando tengo cualquier material, si lo caliento, en general este se expande, se dilata. Y tengo varios materiales, por ejemplo el aluminio,
el carbono, el grafito, que en la medida que yo aumento la temperatura, también entonces ellos aumentan su expansión, su longitud. Parecería ser que todo funciona así, ¿no es cierto? Yo caliento algo y esto se expande, ¿ya? Y lo enfrío y esto se contrae. Sin embargo, hay algo que pasa con el agua. Eh, el agua cuando está muy fría, al parecer, pesa menos. De hecho, cuando uno ve un iceberg, el iceberg flota en el agua. Y si flota en el agua, entonces es más liviano que el agua. Es sólido, ¿no es cierto? Y si flota en el agua y solamente sobresale un poco acá arriba, quiere decir que es más liviano que el agua, pero tiene una densidad más o menos parecida. Es el problema de los icebergs. Si yo tengo un 90% por acá abajo y tengo un 10% por acá arriba, entonces lo más probable es que si la densidad del agua es 1, entonces la densidad del iceberg más o menos será 0,9, ¿no es cierto? Entonces hay un 90% por acá abajo y un 10% por acá arriba. Es extraño porque esto tiene menos temperatura que el agua, el hielo tiene menos temperatura del agua. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Eh, lo que pasa es lo siguiente, que el agua, si yo la caliento, efectivamente se expande, pero si yo la frío, también se expande. Eso pasa cuando uno deja el agua en el congelador y uno ve que se expande. Hay incorporación eh, para generar los cristales, hay incorporación de oxígeno y eso genera una expansión en la estructura molecular ahí del hielo. Entonces pasa esto que está acá y si uno entonces lo analiza con mediciones, se puede observar lo que está en lo gráfico, es decir, a la temperatura de 4 grados más o menos, por eso decía que no era cero. A la temperatura de 4 grados se encuentra la densidad menor, pero sobre los 4 grados y bajo los 4 grados hay una expansión del volumen. Hay una expansión del volumen. El paso de un metro cúbico o, a tener mayores volúmenes, a igual masa. Por tanto, en relación a la densidad, yo tengo un máximo de densidad más o menos a los 4 grados, un máximo de densidad más o menos a los 4 grados, pero sobre los 4 grados y bajo los 4 grados yo bajo la densidad. Por eso que el agua líquida a los 4 grados tiene mayor densidad que el hielo. Si no pasara esto, entonces el hielo se iría al fondo del mar porque sería más pesado y siendo más pesado, entonces el hielo, lo más probable es que los océanos fueran más fríos y lo más probable también es que se congelarían gran parte de los océanos y la vida sería un tanto difícil, sobre todo en el mar. En el caso del peso específico, hay una, sí, efectivamente es distinto a la densidad, pero tiene que ver un poco con las unidades, que por supuesto que traen un concepto detrás de fuerza, pero en la práctica, en todo lo que son los cálculos de ingeniería, no nos influye mucho porque el concepto está relacionado con la gravedad, que a los físicos les interesa bastante y hay una relación directa conceptualmente cuando uno lleva, por ejemplo, la densidad en un planeta y en otro es la misma, digamos, pero el peso específico varía mucho, pero cuando estamos hablando de la Tierra, la verdad es que no es mucha la variación. Y lo voy a explicar por lo siguiente. El peso específico, entonces, el cociente o el cociente entre el peso y el volumen, y el peso es una fuerza. Entonces, veamos qué es lo que pasa con la fuerza para jugar con estas unidades que tengo acá. Bueno, si yo tengo una fuerza, la diferencia con la masa es que la masa afecta a una aceleración en una fuerza. Si yo tengo un sistema en equilibrio estático, entonces lo que voy a tener es que para esa masa va a estar afecta a la fuerza de gravedad. Entonces tengo la masa por la aceleración que es G. Si tengo entonces que esa fuerza va a ser igual a la masa de una tonelada, vamos a jugar con una tonelada,
para ver a cuánta fuerza corresponde una tonelada. Una tonelada por la aceleración de gravedad, si es que el G es igual a 10, son una tonelada, son 1000 kilos, y esos 1000 kilos lo multiplico por 10, ¿no es cierto? Me da 10.000 kilos por metro partido por segundo al cuadrado, pero esos kilos por metro por segundo al cuadrado son newton, por lo tanto me queda que una tonelada de masa son, en este caso son 10.000 newton. Si los traspaso a kilonewton, me queda que son entonces 10 kilonewton. Por tanto, cuando yo estoy hablando de una tonelada de masa, más o menos son 10 kilonewton en fuerza, más o menos, siempre y cuando yo tenga un G igual a 10. Si yo ocupo un G igual a 9,8, bueno, entonces una tonelada es igual a 9,8 kilonewton. Ahí ustedes vean, yo en las pruebas, si alguien me pone que el G igual a 10 y 10 kilonewton es igual a una tonelada, yo lo voy a tomar igual de bien. Bueno, podemos entonces generar esa relación que 10 kilonewtons es una tonelada, lo que genera también entonces que si yo divido por un metro cuadrado para saber a qué corresponden kilonewtons partido por metro cuadrado en términos de tonelada metro cuadrado, me queda que 10 kilonewtons por partido por metro cuadrado son más o menos parecidos a una tonelada metro cuadrado. Pero kilonewtons partido por metro cuadrado son kilopascales, por lo tanto surge la segunda relación, aparte de esta, la segunda relación que me dice que 10 kilopascales es más o menos una tonelada metro cuadrado. Si esto ahora lo divido por metro cúbico, me queda más o menos que 10 kilonewtons metro cúbico es proporcional o parecido a una tonelada metro cúbico. De esto que está acá, entonces, yo puedo deducir que el tema de ocupar peso específico o el tema de ocupar la densidad depende del gusto que uno tenga con las unidades. Yo perfectamente podría decir que eh, trabajen con densidades o trabajen con peso específico y lo que se obtenga en términos, por ejemplo, de la masa de un estanque, si a un alumno le da que esa masa es de una tonelada y a otro alumno le da que son 10 kilonewton, yo voy a entender perfectamente que uno trabajó con fuerza, entendiendo con aceleración de gravedad G, y el otro trabajó sin la aceleración de gravedad. Pero si se fijan, la aceleración de gravedad influye entre ese valor de masa y de peso, influye en función de lo que ustedes pongan acá. Si para alguien el G igual a 9,8 les va a dar un valor, y si para alguien el G igual a 10 le va a dar otro valor, pero se puede pasar de una unidad a otra sin ningún problema. Así entonces, cuando uno ve las tablas, yo puedo ver estas relaciones. Que con lo anterior no hay para qué tener una tabla, es decir, si yo sé que el agua a 4 grados Celsius, sé que la densidad es una tonelada metro cúbico, bueno, entonces yo sé que son 10 kilonewton, y así con todo lo demás. El hierro, por ejemplo, son 7,8 toneladas metro cúbico y 78 kilonewton partido por metro cúbico cuando los tengo en kilonewton partido por metro cúbico. Otra propiedad de los fluidos es la gravedad específica, que también se ocupa en materiales, pero se ocupa más como densidad relativa. No es una cuestión que tampoco nos genere mucha variación en términos de los cálculos, sino más que nada, y ni siquiera tampoco en los resultados, sino que más que nada en los datos de entrada, los problemas que vamos a resolver. Porque, por ejemplo, se dice que la gravedad específica, en fluido, en líquido, que también se conoce como densidad relativa, sobre todo en materiales, es la relación entre la densidad o peso específico del fluido y la densidad o peso específico del agua. ¿Por qué digo densidad o peso específico y es como que me diera igual? Es porque si yo ocupo densidad acá arriba y ocupo densidad acá abajo, se van las toneladas metro cúbico acá arriba y con las toneladas metro cúbico de acá abajo. Y en cambio si ocupo peso específico, se me van los kilonewtons metro cúbico de acá arriba, dividido por los kilonewtons, dividido por metro cúbico acá abajo. Entonces, me da igual en realidad si están ocupando densidades o peso específico. ¿Ya? Porque la densidad relativa o la gravedad específica es adimensional. Por ejemplo,
Si la densidad relativa del mercurio es 13,55, como habíamos visto en las diapositivas de recién, ¿cuál es la densidad entonces del mercurio? Imagínense, nos dan densidad relativa del mercurio 13,55 y quiero comenzar a hacer un ejercicio y yo digo, ¿de dónde obtengo la densidad? Bueno, pero si te la están dando en la densidad relativa. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No me cuadra, me bloqueé. Bueno, es tan simple como lo siguiente. Yo digo, mira, la densidad relativa va a ser igual a la densidad del fluido partido por la densidad del agua. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que la densidad relativa va a ser igual a la densidad del fluido, en este caso mercurio, dividido en la densidad del agua. ¿Ya? Y eso quiere decir entonces que la densidad relativa que me dieron, 13,55, va a ser igual a la densidad del mercurio, porque es la densidad relativa del mercurio, dividido por la densidad del agua, que en este caso es 1 tonelada metro cúbico. Entonces, despejo densidad del mercurio y me queda que 13,55. Por eso, entonces la densidad del mercurio, que es esto que está acá. Multiplico esto por esto y me da entonces que la densidad del mercurio es 13,55 toneladas metro cúbico. Bueno, cuando uno lo hace, ahí se da cuenta que, oye, pero la verdad es que no me aporta mucho, porque entonces lo que ponga yo acá es cuestión de ponerle las unidades. Bueno, efectivamente, si la densidad relativa, por ejemplo, ahora me dice que la densidad relativa de una madera es 0,72, entonces su densidad es 0,72 toneladas metro cúbico. Si esa tonelada la cambio a kilo, bueno, 720 kilos metro cúbicos. Una vez que esto se sabe, es bastante simple, pero cuando no se sabe, la verdad es que confunde un poco. Si vemos ahora ya las relaciones de esfuerzo de los líquidos y los sólidos para pasar al modelamiento del comportamiento de un líquido, que de hecho la clase anterior era un repaso de materiales porque tenemos que hacer el símil entonces al comportamiento del líquido. Entonces vamos a comenzar a ver el tema de esfuerzos de corte para ver cómo funciona esto. El sólido yo puedo moverlo mediante una fuerza y se va a comportar de esta manera, se va a deformar y hay un desplazamiento o deformación definida. Pero en el líquido, si yo ejerzo una fuerza tangencial, hay un cambio continuo de forma ante el efecto de la fuerza cortante externa. Yo podría modelar entonces esto, porque cuando trato de modelar el sólido, esto me lleva a la ley de Hooke y claramente a todo lo que vimos la semana pasada de el comportamiento elástico, plástico y todo lo demás, y acá en el líquido no tenemos esa herramienta. Entonces queremos generar una herramienta que nos permita determinar el comportamiento del líquido dependiendo entonces de las deformaciones sufridas. Para eso entonces lo que se hace en el caso de los líquidos, porque no podemos meter un líquido en una prensa y ver cómo se deforma y medir deformaciones, porque esto se va a deformar en forma continua. De hecho, no puedo ni siquiera hacer una probeta. En el caso de un sólido puedo cortar una probeta de hormigón, de madera o de acero y esa traccionarla o compactarla. Pero en el caso de un fluido no puedo hacer una probeta. Entonces lo que se hace es que se tiene un recipiente, un contenedor donde uno de los lugares es fijo, que recibe el líquido. Y arriba lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner una superficie móvil. No lo voy a comprimir porque es incompresible, pero sí voy a generar una fuerza tangencial de manera de ver si tiene al menos resistencia al corte. Entonces, cuando yo muevo esta placa de acá arriba, que está en contacto en una superficie A con respecto al líquido, se produce entonces una deformación que genera un delta X en relación del punto o la partícula que estaba detenida y entonces, dependiendo de la velocidad que yo tengo, va a generar entonces un desplazamiento delta X a otra posición. Esa relación de velocidad con ese movimiento lo tengo que tratar de modelar de manera de que yo pueda establecer alguna relación de esfuerzo versus la velocidad del desplazamiento o lo que sea. Porque este comportamiento donde yo muevo la placa de arriba y se mueven entonces las partículas de esta manera en un líquido, me puede dar entonces algún parámetro de ingeniería que me permita eh, describir y predecir la deformación o desplazamiento del líquido. Entonces, esta deformación que va a tener, va a depender de las velocidades. Yo puedo darle entonces algunos parámetros tanto de altura como
gradiente de la velocidad. Así, yo voy a modelar esto asumiendo que la placa de abajo es fija, asumiendo que acá arriba tengo una placa móvil, y entonces que cuando muevo la placa móvil, esto se mueven las partículas de esta manera, y yo tengo un gradiente de velocidad y tengo un gradiente de desplazamiento acá. Entendiendo cómo va el área de contacto entre la placa y el líquido, yo lo que puedo hacer es una relación de pendientes, por ejemplo, una pendiente total versus una pendiente pequeña. Que si es lineal, la verdad es que deberían de ser semejantes, deberían de ser proporcionales. Entonces, si la pendiente larga es igual a la pendiente pequeña, por eso yo digo pendiente igual a pendiente, donde la pendiente obtenida con distancias totales es igual a la pendiente infinitesimal que tengo acá, de un elemento infinitesimal dentro de la pendiente gradiente de velocidades. Entonces yo el total de desplazamiento, que va generado por la velocidad y por el gradiente de velocidades de acá, por la velocidad que se produce acá arriba, dividido en el total de altura, debería ser igual esa pendiente debería ser igual a la relación infinitesimal también vertical y horizontal. Es decir, la horizontal de B va arriba, porque también la horizontal U va arriba, y la infinitesimal vertical, que es DI, va entonces en relación con el I, que también es la vertical total. Y tengo entonces esa relación. Por otro lado, yo esta placa la moví con una fuerza F, esa F, que la puedo dividir en la área de contacto entre la placa y el líquido, que es F partido por A, y eso va a ser la resistencia al corte. Y esa F dividido en la placa completa, también entonces puedo relacionarla con el U dividido en el I completo. Por lo tanto, yo tengo la relación de fuerza en el área completa de contacto, también entonces igualado al U dividido al I total. Entonces, tengo entonces fuerza unitaria igualado al desplazamiento unitario. Entonces ahora tomo que esto que está aquí es igual a esto que está acá, pero esto que está acá es igual al gradiente de velocidades. Por lo tanto, el gradiente de velocidades es igual a la relación de esfuerzo unitario. Reemplazo y más o menos me queda que F partido por A tiene que ser igual al gradiente de velocidades, y por tanto el área la paso por el otro lado y me queda que la fuerza es más o menos igual al área por el gradiente de velocidades. Ahora, esto que está aquí, F partido por A, es tau, por lo tanto tau es igual al gradiente de velocidades, y esto es proporcional. Para que sea exactamente igual, yo podría poner una constante acá adelante, dependiendo del tipo de, de líquido, de material, ¿no es cierto? En este caso son líquidos, son fluidos, y entonces obtengo una constante que me iguala este tau, me lo relaciona directamente con el gradiente de velocidad. Esto es una recta, ¿se fijan? Y la pendiente es U. Por lo tanto, U es la pendiente entre el cateto opuesto partido por el adyacente, que el cateto opuesto es el tau, y el cateto adyacente, que es de B en DI. ¿Ya? Y esto entonces, que es U, que es la pendiente, es justamente la viscosidad. Por tanto, uno podría decir que la viscosidad es la pendiente que relaciona la resistencia al corte con el gradiente de velocidades de esta forma. Uno dice, bueno, pero ¿para qué tanto esto? ¿Para qué tanto? ¿A dónde queremos llegar con todo este racionamiento donde yo estoy tratando de relacionar aquí una fuerza que le di a una placa que está sobre el líquido? ¿Para qué esto? Por lo siguiente, colegas, en la clase pasada teníamos el gráfico que relacionaba el esfuerzo con la deformación, pero en fluidos no vamos a tener esa relación. Vamos a tener una relación como la que está acá abajo. Entonces, si graficamos esto que está acá abajo, vamos a tener el gráfico que está en la diapositiva siguiente. Y yo entonces tengo una relación entre el gradiente de velocidades
y la resistencia al corte. Esto que está acá, es el símil que hay entonces en materiales respecto del módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad entonces en hidráulica se va a llamar viscosidad, el esfuerzo y la deformación, que en este caso más que deformación voy a tener un gradiente de velocidad en fluido. Entonces, esta relación lineal, ¿se acuerdan que había una relación lineal, un comportamiento lineal en sólido? Bueno, el comportamiento lineal en fluidos se llama flujo newtoniano. Por tanto, un comportamiento no lineal que se tenía en materiales, acá se va a llamar un flujo no newtoniano. La pendiente que teníamos en materiales que se llamaba módulo de elasticidad, se va a llamar viscosidad dinámica, cuando relacione la resistencia al corte con el gradiente de velocidades. Y va a tener estas unidades. Ahora cuando yo lo divida por el peso específico, entonces se va a transformar en una viscosidad cinemática y se va a ir el newton y me va a quedar entonces en metro cuadrado partido por segundo. Si se fijan entonces entre la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, que básicamente son pendientes de todas maneras de esta relación, lo que varía entre ellas es la unidad. Pero también ustedes podrían dar ambos datos y uno podría pasar de un lado a otro sin ningún problema. Así, cuando yo tenía un sólido, tenía la relación de esfuerzo de formación y se producían estos comportamientos lineales, que en este caso en los fluidos va a ser un fluido newtoniano, es un comportamiento lineal, una relación lineal proporcional. Y cuando tenía comportamientos no lineales en sólido, habían curvas no lineales, que en este caso las curvas no lineales corresponden a fluidos no newtonianos. Acá abajo tengo gradientes de velocidades, básicamente la deformación antigua en materiales, y acá tengo tensión de corte, es decir, esfuerzo. Entonces, tengo el esfuerzo, tengo la deformación. Si yo, por ejemplo, no induzco mucha tensión de corte, pero tengo grandes deformaciones, es decir, se deforma infinitamente, entonces tengo un fluido ideal. Porque para causar deformaciones no necesito tensión cortante, es decir, genero tensión constante, yo no tengo, genero deformación y no tengo tensión constante. No hay tensión de corte. Yo, por ejemplo, golpeo el agua y no siento tensión de corte. Cuando sabemos que, por ejemplo, que yo golpeo con la mano el agua y siento ahí una respuesta del agua, una tensión superficial, y mientras más rápido trate de golpear el agua, mayor tensión superficial. Bueno, un fluido ideal es aquel que se forma con una mínima o con nada tensión cortante. En este caso, el fluido ideal es sin tensión cortante y yo tengo deformación infinita. Al otro lado está que yo tengo mucha tensión de corte y no se deforma prácticamente nada, y ahí entonces tengo un sólido real o un sólido rígido ideal, donde yo genero una tensión infinita y no genero entonces un gradiente de velocidad, no genero deformación. Y recuerden que la pendiente de esta curva siempre entonces es la viscosidad, que la viscosidad va a ser la relación del cateto opuesto partido por el adyacente, donde el cateto opuesto es tau, la resistencia al corte o esfuerzo de corte, versus el cateto adyacente, Otra que en este propiedad caso va a es ser el la gradiente de tensión velocidades. superficial, que uno la ve en una burbuja de jabón. La puede ver también cuando se para un zancudo en el agua. Y esta se produce porque hay fuerzas de atracción, esto seguramente lo vieron en química o en ciencia de los materiales, hay fuerzas de atracción entre las partículas, y resulta de que en una partícula siempre es tirada hacia abajo y tirada hacia arriba cuando uno está entre otras partículas, pero aquella partícula que está más hacia afuera en contacto con el gas, que el gas no le genera una tensión hacia arriba, solamente
es tensionada hacia la parte interna del líquido y por tanto hay una descompensación de esfuerzo y por tanto hay una tensión superficial que genera una membrana en la parte superficial del líquido. Básicamente porque tengo una fuerza hacia adentro, pero no tengo una fuerza hacia afuera, hacia el gas. Entonces, en este límite, en esta capa límite, se produce entonces una fuerza descompensada que va hacia adentro, generada por la atracción de las partículas internas del fluido, generando entonces esta membrana de tensión superficial. Y entonces esta tensión superficial también genera fuerzas como la que yo tengo en una gota de agua y la que tengo entonces en una burbuja de jabón. En el caso de la gota del agua, lo que yo compenso es la presión interna, que la presión interna, si uno hace un corte, es la presión interna que es P, que no sé cuánto vale, pero esa presión interna se distribuye en toda la sección de la gota, por eso es pi r cuadrado, es decir, en toda el área, y esa presión interna tiene que ser compensada por la tensión superficial de la gota, que la tensión superficial está en el perímetro, y ese perímetro es 2πr, como se muestra acá, por el sigma que va a ser la tensión superficial. Si yo hablo de una burbuja, entonces, bueno, es el perímetro externo y el perímetro interno, por eso uno habla de 2 veces 2πr, no como acá, sino que 2 veces 2πr, porque son dos superficies eh, diferenciado en un espesor infinitamente pequeño o infinitesimal. Y eso tiene que ser igual entonces a la presión interna también generada dentro de la burbuja. Esta fuerza de tensión superficial produce algunos fenómenos, por ejemplo, como la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno que yo lo puedo observar, por ejemplo, en un tubo de vidrio, el cual yo puedo observar y en la superficie se produce este menisco de forma parabólica que está claramente en un ángulo respecto de un eje central simétrico y genera que la presión del agua, por esta tensión de descompensación que hay entre el líquido y la pared, por esta tensión que se produce y este adosamiento, esta interacción entre el líquido y la pared, genera entonces el movimiento hacia arriba que lo debe ejercer alguna fuerza que uno la puede suponer. Y en el supuesto entonces también encontrar esta fuerza y esta altura de capilaridad. ¿Cómo la puede suponer? Porque uno la desconoce. Generalmente, de hecho, uno calcula la fuerza capilar. Y cuando uno ya conoce la fuerza capilar o la capilaridad de algún de algún diámetro, uno puede entonces saber hasta dónde va a subir capilarmente el líquido a través de ese tubo. Ya, veamos qué es lo que pasa para entender mejor esta frase que les acabo de decir. Yo tengo una fuerza hacia arriba, que no sé cuánto vale, y seguramente tengo una fuerza hacia abajo en términos físicos. La fuerza hacia arriba no sé cuánto vale, y la fuerza hacia abajo sí la conozco por física. ¿Qué es lo que es esto? Que la fuerza hacia arriba tiene que ser igual a la fuerza hacia abajo. La fuerza hacia abajo, la fuerza hacia abajo va a ser la masa de este líquido que está acá adentro y la masa va a ser el volumen que está acá adentro por el peso específico o la densidad. ¿Cierto? Nos da lo mismo porque recuerden que es una cuestión de unidades. Entonces, el volumen que hay acá adentro es el área del tubito, pi de cuadrado cuarto, por la altura del tubo, que eso me da todo el volumen del cilindro, y multiplicado por la densidad o peso específico de lo que hay acá adentro. Eso es lo que va hacia abajo como fuerza. Y lo que va hacia acá arriba es una fuerza que, bueno, como yo veo el menisco de esa manera, y esto es tensión superficial, yo asumo que el sigma que va hacia acá afuera es sigma, pero el sigma como está inclinado respecto de la vertical, entonces lo voy a llevar a una fuerza vertical perfecta, es decir, sigma coseno de teta
me genera que esa inclinación que tiene sigma me la lleve sobre la vertical, y eso multiplicado por todo el diámetro del tubito, porque eso es la fuerza que va hacia arriba. Entonces, sigma coseno de teta por, por el perímetro me da entonces la fuerza que va hacia arriba, y esa la igualo a la fuerza que va por masa hacia abajo. Entonces, fíjense que en este caso me queda que yo podría despejar la altura, por ejemplo, la altura hasta dónde va a subir, y la altura me queda proporcional a la tensión superficial, y me queda inversamente proporcional al radio. Si yo el radio lo cambio por diámetro, me queda que mientras más grande sea el diámetro, parece que más pequeño es el H. Ah, ya, ahora tiene sentido entonces, porque resulta de que mientras más pequeño sea el diámetro, más me va a subir capilarmente el agua. Y eso es lo que pasa en una arena, por ejemplo, mientras la tubificación, el tubo que se forma internamente en una arena, sea de un menor diámetro, el agua, el nivel freático, por ejemplo, del Plan de Valparaíso, puede subir hasta 2 metros sin ningún problema. Siempre esté confinado, qué sé yo, y la arena tenga una tubificación más o menos homogénea. Eso quiere decir que si tengo un diámetro pequeño, un tubito pequeño, me va a subir el agua mucho por capilaridad. Sin embargo, si tengo un diámetro grande acá abajo, el efecto va a ser mínimo, es decir, mientras mayor sea el diámetro, menor va a ser el H. Uno lo puede ver en la construcción cuando ocupa la manguera para nivelar desde un lugar a otro, echa agua en la manguera y se supone que si tengo abierta la manguera en un lado y en el otro, eh, el nivel es igual en ambos lados. Claro, pero va a depender de que siempre se mantenga el mismo diámetro y el diámetro no sea muy grande, porque si no, la capilaridad va a ser bastante alta y en un lado me puede dar algo y en el otro lado me puede dar otra cosa. O me está dando valores que son alterados. Así entonces, si los diámetros son grandes, como lo que tengo acá abajo, son grandes, todos son iguales y grandes, fíjense que si yo incorporo agua por un lado, esto va a subir y no va a tener efecto en la capilaridad. Pero si yo ahora, independiente que esté inclinado, que sea más grande o sea más pequeño, tenga vuelta, esto va, por vaso comunicante, va a llegar hasta el mismo nivel. Pero, si yo tengo distintos diámetros, es decir, tengo uno grande, este grande no se va a ver afectado por la capilaridad, sin embargo, en la medida que vaya disminuyendo el diámetro, entonces esto se va a ver afectado por la capilaridad. Y este es el efecto entonces que uno quiere evitar y por eso entonces todo lo que vimos hasta acá. La subida capilar, lo que puede subir capilarmente, va a depender entonces del diámetro interno del tubo y para cada tipo de líquido yo puedo tener entonces distintas relaciones de subida o bajadas capilares. Cuando tengo agua, por ejemplo, generalmente se produce dependiendo del diámetro estos meniscos y yo tengo entonces que calcular la altura capilar para verificar entonces que no está influyendo esto. Fíjense lo que pasa con el nivel aquí, que dentro del tubo hay un aumento ahí por capilaridad del nivel. Cuando tengo densidades altas, pasa exactamente lo contrario. La fuerza capilar tira hacia abajo. Aquí en el agua se ve cómo capilarmente se eleva y en el caso del mercurio tiende a ser hacia abajo la fuerza capilar.